Buenos días, tengan todos. Feliz domingo. Bien, pues hoy estamos siguiendo en el tiempo ordinario del calendario litúrgico, en esta época en que se está construyendo la iglesia, que el Espíritu Santo está transformando a su iglesia, está transformando a todos los feligreses para que pueda ser una iglesia santa y sin mancha como lo quiere Cristo Jesús y poder estar preparados y listos para el retorno de nuestro Señor y Rey de Reyes. Amén. Pues bien, vamos a iniciar hoy este día con un mensaje y vamos a pedir a Dios la bendición de su palabra para que abra nuestras mentes y nuestros corazones y que pueda quedar implantada en nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos ponerlo en práctica. Hoy estamos celebrando la semana de recibir la palabra de Dios. Y bien, la lectura que vamos a hacer, que se encuentra en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, de los versos del 16 al 27, nos muestra la generosidad del Padre. Y sus palabras de salvación pueden recibirse como una bendición que fluye de una relación de confianza con Él. Amén. Y bien, pues al entrar en el tema de hoy es importante que recordemos por qué Santiago está escribiendo esta carta. Principalmente la escribe para animar a una iglesia que está pasando por problemas, por pruebas. Hermano, ¿estás pasando por alguna prueba o varias pruebas? Bueno, si es así, esta carta también está escrita para ti y para mí y para todos. Amén. Bien. Y bueno, lo que Santiago pone en esos versículos es que las pruebas por las que pasamos las va poniendo en una perspectiva adecuada, porque cuando se trata de pruebas pequeñas o grandes, pues dice que son un recordatorio de lo que de verdad es importante. El apóstol se dirige a su iglesia, la cual está frente a las pruebas. Él no les dice que lo superen y se levanten solos, no los culpa por su situación, ni los hace sentir culpables para que cambien algún comportamiento, no. Y tampoco les dice que se quiten ese ceño fruncido, ni los alienta con alguna forma de pensamiento positivo, no. Lo que hace Santiago es recordarle a su amada iglesia quién es Dios y quiénes son ellos en relación con Él. Y por ende, quiénes somos nosotros en nuestra relación con Él también. ¿No le parece, hermano? Bueno, todos necesitamos personas en nuestra vida que nos levanten el ánimo, que nos ayuden a salir adelante, ¿verdad? Con palabras de aliento. Y bueno, si estás en problemas, hoy esa persona que tienes al lado es Santiago, el autor de esta carta, que por el Espíritu Santo ha inspirado para ser preservada para ti y para mí. Y bien, bueno, pero antes de la lectura encontramos que las pruebas y las tentaciones están estrechamente relacionadas. Y cuando nuestras circunstancias parecen volverse contra nosotros, podemos sentirnos tentados a creer que Dios también se ha vuelto contra nosotros. ¿O no es así, hermano? La tentación contra la que Santiago quiere advertir es la tentación de dejar de confiar en Dios y poner nuestra confianza en otra parte. Cuidado, porque cuando se nos presentan pruebas, tenemos la tentación de dudar del carácter de Dios. Ahora, ceder a esta tentación tendrá terribles consecuencias. Santiago comienza nuestra sección de hoy con una advertencia contra el engaño. Ese es el peligro que conllevan las pruebas, que podemos ser engañados al creer falsamente que Dios no es fiel a nosotros, que no es bueno y que no está para nosotros. Así que Santiago es enfático y dice claramente en el versículo 16, mis queridos hermanos, no se engañen. Queda como una orden, ¿verdad? Muy fuerte. Y es que con esta orden les está recordando quiénes son en relación con Dios como sus amados, como sus hijos. Ahora, al estar engañados, podemos sentir la tentación de creer que ya no somos amados, o tal vez que nunca fuimos amados en primer lugar, ¿verdad? Bueno, pues este es un engaño muy poderoso que Santiago ve y que crecerá y conducirá a la muerte. Ya lo había escrito en el capítulo 1 y versículo 15, que dice así: luego,
cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Qué les parece, hermanos? Y bueno, después de advertirles sobre ser engañados, continúa recordándoles la verdad. Les recuerda quién es el Padre. Y esta verdad nos protege contra el engaño de que Dios no es el Dios fiel y amoroso de la gracia que vemos en Jesucristo. Ahora, en estos versículos siguientes, Santiago nos recuerda el carácter de Dios y sus propósitos para nosotros. Veamos. Santiago 1, versículo 17, dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Amén. Todo lo bueno que hay en nosotros proviene de Él. Y es una realidad muy, muy, muy grande que debemos tener siempre presente en nuestra vida. Y bien, vamos a ver qué nos dice. Primero, nos dice que Dios es un dador generoso y no da de mala gana ni con condiciones. Y su ofrenda fluye de quién es Él como un dador realmente muy generoso. Segundo, Santiago nos hace saber que toda buena dádiva proviene del Padre. Y es que está enfatizando la inclusión de todo lo bueno que se nos presenta. Ahora, te puede hacer esta pregunta: ¿con qué frecuencia atribuimos estas cosas buenas a la suerte o al azar? ¿O lo atribuimos a nuestra propia habilidad, inteligencia o al trabajo duro? Ese es el peligro, hermano. Y bien, podemos sentir la tentación de pensar que no es un regalo, sino algo que nos hemos ganado. Y cuando se nos presentan pruebas, podemos sentirnos tentados a creer que Dios no es un dador generoso. Podemos pensar que la cuenta ha vencido o simplemente necesitamos trabajar más duro para obtener las bendiciones de Dios. Otro peligro. Tercero, Santiago no quiere que seamos engañados acerca de los dones que da el Padre, porque sus dones son buenos y perfectos. Así que la bondad del regalo significa que es intrínsecamente bueno, lo sepamos o no. Y sus dones son perfectos, lo que significa que están completos y no fallan. Cuarto, todos estos dones buenos y perfectos proceden del Padre de las luces. No hay lado oscuro en la dádiva de Dios, no. Y en tiempos de problemas podemos depender de Dios para que nos dé lo mejor de Él. Exactamente lo que necesitamos en nuestro tiempo de problemas. Y podemos confiar en que será fiel a su corazón generoso hacia nosotros. Después de todo, Él es así. Y no cambia como las sombras que distorsionan la realidad. ¿Sí? Hermano, ¿alguna vez te has confundido con una sombra que la ves y crees que no es real? Bueno, no tenemos que preocuparnos de eso porque nuestro Padre está presente y es el Padre de las luces. Continuamos. Así que después de establecer el carácter de Dios, nos habla acerca de los propósitos del Padre para nosotros. Y vamos a leer el versículo 18 que dice así: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Hermano, es conveniente que la vuelvas a leer. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Amén. Bueno, recordemos que los dones de Dios y sus propósitos para nosotros no se oponen, ¿no? Podemos confiar en que los dones de Dios contribuyen a su propósito de Él para nosotros. Veamos, en primer término, hay que notar el lenguaje íntimo de nuestro origen. ¿Por qué existimos? Porque fue la voluntad de Dios, su deseo de darnos a luz. Ahora, incluso la palabra traducida como engendrado se refiere a la concepción y el nacimiento. Y hermano, no eres un accidente, sino una elección deliberada del Padre. Y bueno, no tenía que darnos a luz, quería hacerlo,
Puede que nos sintamos así durante una prueba difícil, ¿verdad? Pero podemos confiar en que Dios está íntimamente involucrado en nuestra situación, como lo estuvo en nuestra creación. Y de hecho, Él está más preocupado por nosotros que nosotros mismos. ¿Qué les parece, hermanos? En segundo lugar, somos traídos, somos nacidos por la palabra de verdad. Esto nos hace regresar al libro del Génesis, donde el hablar de Dios es nuestro comienzo. Y esa palabra que nos llamó a la existencia es verdadera. La palabra es Cristo, no se nos olvide. Y nuestro comienzo surge de las profundidades de la realidad misma. Hermanos, nunca tienen que dudar si deberían haber nacido. Dios nos quería, Dios te quería a ti, hermano, y esa es la verdad fundamental. Y tercero, nuestro ser engendrado tiene el propósito adicional de ser una especie de primicias de sus criaturas, de lo mejor. Como nos dice el Antiguo Testamento, que las primicias significaban lo mejor, la crema innata o la flor innata, ¿verdad? Como podemos decir en muchos países americanos. Dios nos creó para ser el pináculo y la corona de su creación. Esto es lo que Dios está haciendo y este es el regalo muy bueno y perfecto que nos está dando en Cristo Jesús. ¿Vale? Dios es fiel en completar la buena obra y perfecta en nosotros, el regalo. Y lo único que nos mantendrá alejados del don bueno y perfecto de Dios es ser engañados para no recibirlo, hermanos. Cuidado con eso. Santiago es inflexible al decirnos que no nos engañemos. No se dejen engañar. Es su frase y es el título de este sermón. Nuestras pruebas pueden usarse para susurrarnos al oído que no somos amados, que no importamos y que no tenemos futuro. Hermano, no lo creas. Recuerda quién es Dios y quién eres tú en relación con Él. Y al hacerlo, estaremos en un mejor lugar para recibir todos los dones buenos y perfectos de Dios que nos está dando, mientras nos lleva a la plenitud, incluso durante los tiempos de prueba. No nos engañemos, hermanos. Ahora, continuando con el tema, después de esto, Santiago continúa animando a sus lectores a recibir lo que Dios les ha dado. Y comienza a hacer esto, refiriéndose una vez más a ellos de acuerdo con la realidad de quiénes son y quiénes somos en su relación y en nuestra relación con Dios. Veamos del versículo 19 al 25 de Santiago 1, que dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel que se mira en el rostro al espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de él, que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén. Bueno, nos damos cuenta que nuevamente el discurso refleja la realidad de quienes somos. Somos hermanos amados. Y esa realidad también implica quiénes somos en relación con los demás. Porque nuestra condición de amados nos unifica como hermanos, incluyendo tanto a hombres como mujeres. Y Santiago se dirige a ellos y a nosotros como hermanos y hermanas, porque esa es su verdadera relación con ellos y nosotros. Saber quiénes somos en Cristo y por lo tanto quiénes somos en relación con los demás cambiará la forma en que nos dirigimos unos a otros. ¿Por qué? Porque pertenecemos juntos a la misma familia que los amados hijos de nuestro Padre de las luces. Sustentados en esta realidad,
Nos anima a ser rápidos para oír, lentos para hablar y lentos para la ira. Estos tres mandatos no se separan de lo que nos ha estado diciendo. Nos está diciendo cómo podemos responder y recibir lo que nuestro generoso Dios nos está dando en nuestros tiempos de prueba. Si no, veamos cada uno de ellos. Rápido para escuchar. Bueno, esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿y escuchar qué? Veamos la respuesta. Santiago se va a referir a la palabra 3 veces. Él nos dice que recibamos la palabra sembrada o implantada, así como que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. Son 3 aspectos importantes. Él no está enfocado en ser buenos oyentes unos a otros por el bien de la buena comunicación, no, por más cierto que sea. Nos está indicando más profundamente que escuchemos la palabra de Dios que se nos ha dicho. Esta es la palabra que necesitamos escuchar en nuestras pruebas. Esta es la palabra que nos protegerá de ser engañados. Esta es la palabra que se nos dice que recibamos. La otra expresión, lento para hablar. Esto naturalmente sigue el primer comando. No nos dice que no hablemos, sino que seamos lentos para hablar. ¿Por qué es esto, hermanos? ¿Alguna vez has estado en una conversación con alguien que no está escuchando, sino que solo está tratando de encontrar una pausa en la conversación para que pueda expresar su propia palabra? O como se dice comúnmente, meter su cuchara. Esto puede resultar frustrante, ¿no lo crees? Bueno, eso no es realmente una conversación, sino más bien monólogos paralelos. Y cuando hablamos sin escuchar y entender primero lo que dice la otra persona, nuestras palabras se desconectan de esa persona. Así que nuestro hablar no reflejará ni tendrá en cuenta lo que ha dicho la otra persona. Ahora, si Santiago nos está diciendo principalmente que escuchemos la palabra de Dios para nosotros, entonces ser lento para hablar es dejar que nuestras palabras se formen primero con lo que escuchamos. Santiago nos está diciendo que hablemos solo después de recibir la palabra que escuchamos del Padre. Es posible hacer una pausa y preguntarnos, bueno, ¿es esto lo que el Padre me está diciendo? Cuando estamos bajo la presión de nuestras pruebas, podemos sentirnos tentados a tratar de controlar nuestras circunstancias con la lengua. Y cuando hablamos apresuradamente, las cosas pueden empeorar. Pero Santiago quiere que sepamos que Dios es fiel para hablarnos su palabra de verdad y de vida. Confiados en el Padre de las Luces, podemos escucharlo sabiendo que es un dador generoso, ya lo dijimos, que no nos niega su palabra durante nuestro tiempo de prueba. Cuando no nos engañamos, se vuelve fácil obedecer el mandamiento de ser rápidos para oír y lentos para hablar, porque sabremos que el Padre está hablando exactamente lo que necesitamos oír. La tercera expresión, lento para la ira. La palabra que Santiago elige para ira no se refiere solo a una pérdida momentánea del temperamento, sino a un estado continuo y permanente de oposición. La ira es una forma de resolver nuestros problemas. La ira puede consumirnos y llevarnos por caminos muy destructivos. Y estoy seguro de que todos podemos recordar ocasiones en las que dijimos o hicimos algo con rabia y que ahora lamentamos. Bueno, ese arrebato momentáneo puede ser muy dañino, pero imagina si se convierte en nuestra forma predeterminada de pensar y de comportarnos. Aquí es donde Santiago advierte a sus amados hermanos que no lleguen. Cuidado. Se ha dicho que la ira puede ser una buena forma de identificar un problema, pero nunca es una buena forma de resolverlo. Y esto es importante recordar en tiempos de prueba. Porque cuando atravesamos circunstancias difíciles, podemos sentirnos tentados a vernos a nosotros mismos como víctimas impotentes que no pueden manejar la situación ni mejorarla. Y es que a veces queremos arreglar la situación con palabras y acciones alimentadas por nuestra ira. Y hemos visto disturbios destructivos y protestas violentas destinadas a corregir una injusticia. Este no es el enfoque para un hermano o hermana, amados. No. Y Santiago nos da la razón para obedecer este mandamiento.
porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Bueno, bíblicamente hablando, justicia significa arreglar las cosas, pero es en la justicia de Dios en lo que debemos confiar y no en la nuestra. Es que no somos muy buenos para saber qué es justo la mayor parte del tiempo. Eso es cierto, ¿verdad? Y Dios tiene el panorama más amplio de sus buenos propósitos para todos sus hijos como lo que determina la verdadera justicia. Es que, si recordamos, eh, Adán aceptó que él iba a saber qué es lo bueno y lo malo. Y eso nos ha traído problemas de este tipo. Y por eso no sabemos qué es lo bueno ni lo malo aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque lo basamos en nuestras eh, características, en nuestros intereses, en nuestra justicia, que no quiero decir la otra frase de la escritura, pero es algo sucio y feo. Y bien, este panorama más amplio puede tomar más tiempo en aparecer de lo que permiten nuestras rápidas respuestas de ira. Y por tanto debemos ser lentos para la ira, dando paso a que Dios obre su justicia en y a través de nosotros a medida que recibimos y respondemos a su palabra que nos ha dicho. Santiago no dice nunca, no dice que nunca deberíamos estar enojados, no. Pero esta ira no es la forma en que Dios arregla las cosas. Puede señalar una injusticia y un pecado que debe corregirse, pero no proporciona los medios para ese fin. Solo Dios puede hacer esto. Recordemos un proverbio que dice que no te dure la ira hasta que se ponga el sol. Hay que arreglarlo pronto, hay que desecharla. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con la ayuda de Cristo. Pongámonos en sus manos. Y bueno, regresando al tema, con estos tres mandatos, Santiago nos indica una dirección en la que ponemos nuestra confianza en el Padre en lugar de nosotros mismos. Y cuando usamos nuestra lengua y nuestra ira para ganar control durante las pruebas, estamos siendo engañados, hermanos, haciéndonos creer que el Padre no es fiel a nosotros durante estos tiempos difíciles. Somos engañados para comprender nuestras propias identidades y nuestra justicia en lugar de escuchar y recibir lo que el Padre dice y da. Es que fuimos creados para prosperar al escuchar la palabra de Dios hablada en Jesús en lugar de nuestra propia voz hablada con ira. Y bien, y entonces Santiago conecta el resto del pasaje por tanto, y Santiago va a completar más detalladamente lo que parece ser rápido para escuchar. Y es que ser rápido en escuchar también incluye deshacernos de cualquier cosa que se interponga entre nuestra confianza en Dios y recibir la obra salvadora que Él está haciendo en nuestras vidas. Nos dice que debemos desechar toda inmundicia y maldad desenfrenada. Y al hacer esto, estamos haciendo espacio para recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Amén. Observemos que la palabra es implantada, es sembrada, y debemos recibir algo que ya tenemos. El hecho de que haya sido implantado no significa que no requiera trabajo y atención constantes para recibirlo. Lo que se siembra hay que estarlo regando, hermanos. Y especialmente durante las pruebas. Las malas hierbas de la duda y el engaño pueden brotar y desplazar nuestra confianza en el Padre si dejamos que nuestras circunstancias nos hablen más que la palabra implantada. Por lo tanto, debemos desechar cualquier cosa que nos tiente a no confiar en la palabra que el Padre nos ha dado. Y esta palabra sembrada no es una palabra débil, sin efecto, sino que es capaz de salvar sus almas. Esta es la palabra que necesitamos escuchar durante nuestros tiempos de prueba, hermanos. Escucharemos y encontraremos la respuesta de Dios y la provisión para lo que realmente necesita ser corregido. Y se nos anima a poner en práctica esta palabra diciendo, ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Y ahí está la clave. De lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos. Santiago nos está diciendo que pongamos toda nuestra confianza y peso en la palabra de Dios que se nos ha dicho. Y esto significa que actuamos en consecuencia, dejamos que en lugar de nuestras circunstancias nos diga nuestra identidad y propósito. Santiago usa una ilustración de un espejo para expresar su punto de vista. Y cuando nos encontramos cara a cara con nuestra verdadera identidad en Cristo,
No debemos alejarnos y actuar como si fuéramos otra persona, hermanos. Cuando nos fijamos al espejo, estamos mirando a Cristo, ¿sí? Y eso somos nosotros. Así es que no nos vayamos, recordemos eso. Así que aquí puede ser útil ver el espejo como el mismo Jesús. Es que Jesús no solo nos revela quién es el Padre, su carácter y su amor por nosotros, sino que Jesús es la palabra sembrada. Esa palabra que revela lo que significa ser hijos del Padre. Y al escuchar a Jesús, Él es como un espejo que nos confronta con nuestra verdadera identidad. Y cuando vemos a Jesús, vemos quiénes somos realmente como los amados hijos de Dios. No se nos olvide la palabra del Padre cuando fue bautizado Jesús y cuando estuvo en el monte en la transfiguración. Este es mi Hijo amado. Y si Él es su Hijo amado, entonces como nosotros estamos en Él, somos sus hijos amados, verdaderamente. Si olvidamos quiénes somos en Jesús, pues actuaremos como si no fuéramos bendecidos ni amados. Es lógico, ¿verdad? Así que la verdadera escucha conduce a vidas transformadas de bendición y libertad a medida que continuamos viviendo nuestra relación cara a cara con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Bueno, Santiago concluye esta sección contrastando una religión que no vale nada con una religión que sí funciona. Versículos 26 y 27 dice lo siguiente. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Amén. Así que una religión sin valor es donde ponemos nuestra confianza en nuestras propias palabras en lugar de confiar en la palabra del Padre para nosotros en Jesús. Y cuando usamos nuestras palabras como un medio de control, entonces no estamos confiando ni recibiendo la palabra sembrada, la palabra que nos trae la salvación. Y de esta manera se nos ve engañados. Y Santiago luego nos dice que una religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y las viudas en su aflicción y mantenerse sin mancha del mundo. Así que vamos a recordar que en la época de Santiago, los huérfanos y las viudas eran personas impotentes y sin influencia ni estatus. No tenían nada que ofrecer a cambio. Ojo con eso. No tenían nada que ofrecer a cambio. Y Santiago no solo nos dice que hagamos el bien a los marginados, sino que todas nuestras acciones hacia los demás provengan de un lugar de plenitud al recibir del Padre. Nuestras acciones no están motivadas por lo que podemos obtener a cambio, hermanos, sino más bien por lo que ya hemos recibido del Padre. Amén. Cuando nuestra confianza está firmemente arraigada en el Padre, somos libres de actuar hacia los demás sin otro fin en mente. Podemos hablar y cuidar de otros sin necesidad de obtener algo por nuestro servicio. Qué maravillosa bendición, hermanos, sería esto si nos acercáramos a todas nuestras relaciones desde ese lugar de libertad que es Cristo. Cuando vemos que nuestro Padre realmente nos ama y nos visita en tiempos de aflicción, podemos descansar en su amor con una libertad que nos abre para estar con los demás de una manera real y auténtica. Y podemos llegar a ser como nuestro Padre, que da generosamente, sin ataduras, hermanos. Por último, una religión pura y sin mancha es mantenerse sin mancha del mundo. Esto es similar a una amonestación de Santiago de dejar de lado toda inmundicia y maldad desenfrenada, como ya lo habíamos dicho, para que podamos recibir la palabra sembrada por Dios. Amén. En resumen, debemos evitar cualquier cosa que nos tiente a confiar en cualquier palabra que no sea la del Padre. Cuidado. Así como Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente en el huerto, así es la mancha que se extiende por nuestro mundo. Y continuamente debemos evitar ser manchados por tal desconfianza. Por último, Santiago nos anima a poner nuestra plena confianza en el Padre para que podamos recibir su palabra que nos da una justicia
que no podemos darnos a nosotros mismos. Amén. Damos gracias. Eterno Padre, amoroso Dios, te damos gracias por esta advertencia, por esta orden, por esta amonestación que nos das a través de tu Hijo Santiago. Te damos gracias porque nos amas demasiado, porque has permitido y has querido, y esa ha sido tu voluntad, de que seamos tus hijos amados, Señor. Y queremos que nos grabes esa verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones para que no se nos olvide y que en tiempos de pruebas y en tiempos de bonanza tengamos presente que tú eres el Padre de las luces y que todo lo bueno desciende de ti y que nuestra vida debe reflejar tu carácter, que nuestra vida debe reflejar tu verdad, porque somos tus hijos amados. Y nuestras acciones permite, Señor, que te hagan orgulloso de nosotros como un Padre amoroso que eres. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad en nuestras vidas y te damos gracias, te alabamos, te adoramos, te bendecimos y nos ponemos en tus manos, Señor. Amén.